Creo que estamos en un momento bastante difícil para ser un líder de jóvenes o un líder de adolescentes, especialmente porque vivimos en un tiempo donde no podemos ver a la gente cara a cara, donde no podemos discipularlos cara a cara. Conozco a muchos líderes de jóvenes que hoy en día tienen que hacer su grupo o su célula por videollamadas en Zoom. Y claro, todo esto se debe para no contagiar, para no expandir aún más esta pandemia y esta cuarentena que todos estamos sufriendo mundialmente. Y es por eso que hago este pequeño video, para animarte, darte una palabra de ánimo si es que sos un líder de jóvenes, de adolescentes, de niños, sin importar cuál sea tu ministerio. Si tenés una posición de liderazgo, de autoridad, este video te va a animar. Dije que son tiempos difíciles porque sin importar el tiempo y el peligro y la pandemia, el enemigo sigue atacando, el enemigo sigue trabajando. Tenemos un enemigo que, según la palabra, dice que es paciente y siempre está tratando de atacarnos con esos dardos de fuego que Pablo mencionó en la carta a los Efesios. Y fíjate lo que el apóstol nos está diciendo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 5. Dice la palabra de Dios: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Tenemos que mantenernos preparados. Mucha gente ha salido a decir de que este tiempo es un tiempo de preparación, un tiempo como una pretemporada donde hay que ejercitarse, donde hay que prepararse para lo que viene. Pero ¿qué es aquello que viene? Yo creo que se viene un momento, una camada de jóvenes y adolescentes que van a estar hambrientos por la palabra de Dios, que van a tener dudas, ya sea existenciales o de la vida misma, sobre cómo tienen que vivir su vida para seguir el camino de Cristo. Y es nuestro trabajo como maestros, como discipuladores, como líderes en el cuerpo de Cristo, estar preparados con la palabra justa, que es la palabra de Dios, para ministrar y discipular con la sana doctrina a estos chicos. Versículo 3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y esto no está diciendo acá el apóstol, bueno, puede que pase, puede que rechacen, puede llegar a pasar. No, es una afirmación. Rechazarán, buscarán. Dice, llegará el tiempo, y ese tiempo es ahora. Es un tiempo donde la gente busca lo que sus oídos están muriendo por escuchar. O sea, que alguien los valide, que alguien les diga, no, sí, tranquilo, yo te caso. No, tranquilo, sí, ese pastor no te dejó, bueno, yo te dejo hacer aquello que en esa iglesia no te dejaban hacer. Entonces lo que obtenemos va a ser una generación de jóvenes y adolescentes, entre comillas, cristianos, que amolden la palabra de Dios a su gusto y a su antojo pecaminoso. Y eso es lo que el apóstol nos está advirtiendo a nosotros, no solamente a Timoteo, a su hijo espiritual en su tiempo, sino a nosotros que tenemos el trabajo, el desafío de discipular y llenar de la palabra de Dios a esta siguiente camada de jóvenes cristianos. Por eso el versículo 5 dice, para terminar, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, sea pandemia, sea cuarentena. Dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces la cuarentena ya no es una excusa. El estar separado físicamente de tus discípulos o de los chicos que están a cargo tuyo en tu GAL, en tu grupo, en tu célula, ya no es una excusa. Dice, hay que mantenerse preparado, sea el tiempo oportuno o no. Por lo tanto, tenemos que saber cómo responder esas preguntas que los están hostigando, los están deprimiendo a estos jóvenes. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Será que tengo propósito, sí o no? Y todos estos temas que hoy en día están vistos como algo malo, como algo que no hay que decirse en frente de las iglesias. Hay líderes, yo conozco a líderes, a pastores de jóvenes que tienen tanto miedo de afirmar lo que la palabra de Dios dice sobre la homosexualidad, sobre los transexuales, sobre la droga, sobre el alcoholismo. Tienen miedo de ser juzgados por aquellos mismos que tienen que instruir y tienen que enseñarles con la sana doctrina, y ni hablar con el ejemplo también. Es importante en este tiempo nuevo no ser hipócrita, no ser alguien que solamente busque los aplausos o busque las vistas o busque los me gustas, porque eso no lo vas a obtener, porque estos chicos ahora lo que están buscando es alguien que les diga lo que sus oídos se mueren por oír, alguien que les valide lo que ellos piensan y no lo que la palabra dice
en realidad. Quieren que alguien les valide su interpretación subjetiva para no estar apegado a la objetividad del Creador, del Dios divino. Por lo tanto, mi palabra de ánimo para vos, líder, pastor de jóvenes, es que no bajes los brazos, seguí, mantenete preparado, seguí instruyendo, seguí enseñando la palabra, la sana doctrina de los apóstoles, porque eso es lo que vale la pena. Yo recuerdo hace unos años cuando yo estaba liderando en mi iglesia, en mi ciudad natal de Rosario, Argentina, que me desvivía por mantener a un grupo de chicos unidos, para mantenerlos hambrientos y sedientos por la palabra de Dios. Hasta llegaba el punto de visitarlos a sus casas, ir invitarles un café, un mate, una salida, sea lo que sea, con tal de estar con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Sin embargo, no siempre ellos me respondieron de la misma manera. Hubo jóvenes, hubo adolescentes que me trataron mal cuando yo les estaba tratando de la mejor manera, con el amor de Cristo. Recuerdo que había gente que me bloqueaba en las redes sociales cuando yo lo único que quería era invitarlos a tomar un café para solucionar las cuestiones, para poder responder preguntas. Sin embargo, esas personas no están buscando a alguien que les diga acorde a la palabra de Dios, con enseñanza, con paciencia, con amor de Dios, sino que están buscando que alguien los valide. Pero si tengo que darte un consejo de todas esas experiencias y años que yo he estado ministrando, es que tienes que trabajar con los que quieren trabajar. Tienes que trabajar con aquellos que se dejan amar, que se dejan discipular. Y ojo, no estoy diciendo que tenés que ser selectivo a la hora de quién discipular, sino que tienes que pedirle al Espíritu Santo que examine los corazones, que Él te dé revelación sobre cómo dar la palabra justa para que esa persona y el Espíritu Santo puedas convencerlo de pecado. Muchas veces los líderes de jóvenes y adolescentes nos ponemos mucho peso en nuestros hombros, mucha presión que realmente no es nuestra para llevar. Así como yo lo hacía, me desvivía para con los chicos, para con los jóvenes, para con los adolescentes, pero también hay que aprender, tiene que llegar un momento en que diga, ese es mi trabajo y ese no es mi trabajo, no es lo que Cristo me pidió hacer. Hay un límite, hay un momento en donde ya hiciste todo lo que podías hacer, porque si no se convierte en culpa y eso el enemigo lo puede usar en tu contra. Por ejemplo, después de varias de esas experiencias que hasta yo me sentí traicionado y apuñalado por la espalda por aquellos mismos jóvenes y adolescentes que yo he amado con tanto cariño, después me sentía desconfiado a discipular a otros adolescentes porque yo veía su cara reflejada en ellos cuando realmente ellos no tenían la culpa. Era yo mismo que estaba guardando rencor y raíces de amargura en contra de aquellos que me habían traicionado. Pero es por eso que el apóstol dice en versículo 5, dice, tú debes mantener la mente clara, la mente limpia, la conciencia limpia en toda situación. No tengas miedo de sufrir, no tengas miedo de sufrir por el Señor, porque no lo están haciendo contigo, no te lo tomes personal, lo están haciendo con el Señor Jesús. Así que esa es mi palabra de ánimo para estos tiempos. Seguí discipulando, seguí instruyendo, seguíte preparando, porque va a venir una camada muy grande de jóvenes y adolescentes que van a tener miles de preguntas para hacerte, y nosotros como líderes, como gente puesta por la autoridad delegada del Señor, tenemos que estar preparados para amar, reprender, exhortar con amor y paciencia, así como los apóstoles lo hacían en la iglesia primitiva, sin importar el costo, sin importar el sufrimiento. Tenemos que aprender a repetir aquello que nos han enseñado y darlo sin egoísmo.